Muy buenas tardes, mi nombre es César Romero, alumno de la Universidad Autónoma de Durango de la licenciatura de Nutrición. Como tema, vamos a ver hoy la morfología de la interacción neuroendocrina del eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo. ¿Qué es el hipotálamo? Área del cerebro que controla toda la temperatura corporal. Como lo muestra aquí la imagen, tenemos el cerebro, el cerebelo, y en esta parte de aquí se encuentra el hipotálamo. Es una zona del cerebro que produce hormonas como las glándulas suprarrenales, la tiroides, etc. Esta glándula puede controlar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. El hipotálamo, ¿en qué parte se encuentra? Anatómicamente se encuentra aquí, como se indica. El hipotálamo es una zona que se encuentra localizada en la parte más interna del cerebro, justo por debajo de otra zona del encéfalo que es llamada tálamo. El tálamo es un puntito que podemos ver, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien en la imagen, pero es un puntito. Y ese se llama tálamo. Y todo lo que hay alrededor es el hipotálamo. O sea, todo el campo que hay a su alrededor. Dentro de las características importantes anatómicas del hipotálamo, tenemos 10 partes en las cuales se divide. Los núcleos perópticos, que es aquí, este verdecito que dice número 1. El número 2 son los núcleos paraventriculares. Si se dan cuenta, cada uno de ellos está íntimamente conectado con la ramificación nerviosa hacia la parte posterior de la glándula hipófisis. El número 4, núcleo supraóptico, que es esta parte de aquí, también está conectado con esta ramificación de venas donde van a pasar esas sustancias químicas, mejor conocida como hormonas. Área hipotalámica dorsal, que sería acá arriba, la número 5 en blanco. El núcleo dorsal medial, que lo podemos encontrar aquí en el número 6. Del 7, núcleo ventromedial, perdón, este. El área hipotalámica posterior, que tenemos esta posterior porque se encuentra en la parte de atrás, está más retirado, ¿no? El área hipotalámica lateral, que es el número 9, y el 10, el cuerpo mamilar, ya que todo esto forma parte de esa de lo que viene siendo la parte mamilar, que más adelante voy a hablar un poco acerca de esto porque es muy interesante. La glándula pituitaria o la hipófisis eh, es esta es la anatomía que tiene, que está dividida en dos. Realmente son tres, pero solamente hablaremos de dos. Células secretoras, suministro de sangre arterial, que es todo esto. Estos son, podemos decir que son como arteriolas, son, son venas que tienen sangre, llevan sangre oxigenada. Venas de circulación, que son estas azules, y las células neurosecretoras, ¿no? Que son estas de acá, que bajan todas las hormonas y se estacionan aquí en esta parte posterior según el dibujo. Aquí esta glándula, esta parte posterior, no secreta hormonas, no es productora de hormonas, donde sí es en la parte anterior, que es esta parte de aquí. Aquí se almacena y aquí se produce. Las características anatómicas del hipotálamo está formado básicamente por núcleos de sustancias gris atravesados por algunos tractos nerviosos, que son estos verdes que podemos ver en la imagen. Algunas estructuras anatómicas que forman parte del hipotálamo, como muchas otras, su porción inferior son el quisma óptico, el tuber cinerum, el infundíbulo y los tubérculos mamilares. Que los tubérculos mamilares podrían ser, bueno, no se alcanza a apreciar aquí, pero están por este lado. En la siguiente diapositiva podemos ver que la hipófisis, también conocida como glándula pituitaria, está considerada la principal glándula del sistema endocrino. ¿Por qué? Hace de coordinadora recogiendo, perdón, los mensajes del cerebro. Esta es como la mandamás de todo lo que le dice el máster, ¿no? El cerebro.
todo aquello que dice, necesito que envíes tanta cantidad de, no sé, adrenalina, de cortisol, que esas son ya de las glándulas suprarrenales, pero ese es el que da la orden a todo lo que es el sistema endocrino, pero principalmente como esta está en el cerebro, es la que capta más rápido los mensajes para que se disparen varias hormonas, como la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se da desde toda la niñez, sobre todo en la pubertad, cuando estamos pasando de adolescentes a adultos, para el desarrollo de glándulas mamarias, órganos sexuales y entre otras eh, crecimientos anatómicos que se dan a lo largo de nuestro crecimiento hasta la edad adulta. Aquí, como podemos ver, esta diapositiva no pude encontrar en español, pero pues aquí voy a tratar de explicar acerca de cierta anatomía donde se encuentra la hipófisis y cómo reacciona el cerebro. ¿Cuáles son las reacciones que tiene el cerebro para demandarle las señales a la hipófisis o glándula pituitaria para que secrete ciertas hormonas y de las que almacena las libere? Tenemos aquí el tálamo, que les había dicho que es esta parte. Esta parte de aquí es el tálamo, que está en inglés, y el hipotálamo está aquí abajito. Esta parte de aquí es donde empieza la médula espinal, es que hace conexión, una vaina nerviosa hacia toda la columna vertebral. Todo esto hacia abajo. Dentro de la glándula pituitaria o hipófisis tenemos aquí una división de cómo está constituida. Está constituida por dos partes, la anterior y la posterior. En este dibujito que tenemos de este lado podemos ver cómo los receptores nerviosos viajan hasta el hipotálamo, el núcleo del hipotálamo, donde se van a recibir todas esas señales, tanto para dar cavidad a las hormonas que va a producir esta parte de esta glándula, como aquella que va a almacenar las mismas para casos de emergencia o en caso de que esta persona esté en desarrollo o crecimiento. La ubicación y características de la hipófisis. Aquí la hipófisis o glándula pituitaria regula la actividad de la mayor parte de las demás glándulas endocrinas. Eso quiere decir que también regula la cantidad de insulina que manda el páncreas, la cantidad de testosterona que tiene que producir los testículos, la cantidad de adrenalina o cortisol que tenga que soltar el páncreas, la cantidad de saliva que secretan las glándulas salivales o las parótidas. Podemos notar que en los bebés sueltan más, las parótidas sueltan más saliva, más fluido que en una persona adulta. Esto es gracias a que el sistema linfático no está del todo desarrollado, y al tener estas salivas por aquello de las bacterias o cualquier agente extraño o ajeno que pueda ser peligroso para el cuerpo, sea al menos atrapada en la saliva, ya que también contienen anticuerpos que pueden ayudar a detenerlo o cesar cierta activación, aunque depende también del sistema inmune del bebé o del sistema inmune que le haya heredado la madre. Además, en ocasiones recibe el nombre de glándula maestra, esta glándula. A su vez, el hipotálamo, una región del cerebro situada justo encima de la hipófisis, como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Tenemos el hipotálamo de este lado, y aquí abajito, en esta glándula, del tamaño de un frijol, tenemos la glándula pituitaria. Y controla gran parte de la actividad de esta última, ¿no? Más que nada es una glándula maestra que controla muchas de las cosas y tanto del crecimiento como de desarrollo, tanto cognitivo como físico o biológico. Dentro de esta imagen tenemos neuronas hipotalámicas. Estas neuronas hipotalámicas causan la producción de hormonas en los lóbulos anteriores y posteriores de la glándula pituitaria. Vemos cómo está
arraigada, bueno, tiene una ramificación en esta área, donde también están estas ramificaciones arteria hipoficiaria, de estas arterias pequeñas junto con estas venas. Recordemos que las azules son venas y las rojas son arterias. Las arterias traen sangre oxigenada cuando las otras todavía no, porque no ha pasado por la vena cava para que sea para que la sangre se oxigene a través de la arteria pulmonar y viaje otra vez de nuevo por las arterias ya con sangre oxigenada. Bueno, pero eso es otro tema. Lóbulo posterior. Aquí tenemos lóbulo posterior, aquí tenemos hormonas. Estas hormonas son las que se almacenan, pero si el cerebro le manda la orden de que libere esas hormonas, se liberan por estos portales. Bueno, fisiológicamente le dicen a algunos médicos o especialistas en el área portales donde van a pasar las sustancias para ser tanto producidas como almacenadas. Aquí tenemos el lóbulo anterior, el posterior, las hormonas, que ya más adelante hablaremos de cuáles son las hormonas que produce esta glándula y qué es lo que hacen por nosotros y en qué nos ayudan. La hipófisis anterior o posterior, que sería de este lado, del lado derecho, si lo ven en perspectiva como yo lo veo, el lóbulo anterior de la hipófisis produce y libera, o sea, secreta 6 hormonas fundamentales. Ya hablaremos cada una de ellas y en qué nos ayuda cada una de esas hormonas. La hormona androcorticotrófica, o por sus siglas ACTH, por sus siglas en inglés, también llamada corticotropina, que estimula la producción de cortisol y de otras hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. Sí, este es el que le da, como es una glándula maestra, la orden a las suprarrenales para que aviente cortisol en caso de que una persona tenga estrés. Cuando una persona tiene estrés, se libera cortisol. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver esta ramificación neuronal. También podemos decir que neuronerviosa, porque también funciona por enlaces cerebrales, dándole las señales en forma de sinapsis. Son neuronas mensajeras que le dan la orden a una glándula que tenga la conexión con el cerebro. En la hipófisis anterior, que es esta, o lóbulo posterior, no contiene tejidos glandulares. ¿Qué significa? Que no produce hormonas de manera activa. Su función principal es la de almacenar y liberar 2 hormonas, nada más 2, y secretadas por el hipotálamo, la ADH y la oxitocina, que la oxitocina es la hormona de la felicidad, de esas que nos sentimos emocionados o alegres y todo el mundo me quiere y yo quiero todo el mundo, ¿no? Es la hormona de la felicidad. Morfología y fisiología de la interacción del eje hipotalámico hipófisis. Como podrán apreciar en la imagen, aquí tenemos el hipotálamo, eminencia media, que es esta parte de aquí, el tallo hipofisiario, todo este tallo, la quiasma óptico, está de este lado. De este lado se conectan ya las ramificaciones ópticas para que una persona tenga la capacidad de ver, ¿no? Entonces ahí se dan otro tipo de reacciones, pero es un tema muy aparte. Aquí tenemos de nuevo las ramificaciones de las venas, de cómo irradian de sangre. Y aquí en estas venas es donde se liberan. Aquí se liberan, pero aquí se producen las hormonas para que viajen a la sangre. Adenohipófisis, que es adenohipófisis o hipófisis anterior, y neurohipófisis o la hipófisis posterior, ¿no? Neuro porque está conectada con neurotransmisores hacia el cerebro. Aquí tenemos un pequeño texto que nos va a ayudar un poquito a describir esta imagen, que por cierto se ve espectacular, ya que tenemos una visión un poco más
clara de la ramificación nerviosa donde van a pasar a viajar las sustancias químicas. Es un sistema cuya función es mantener la regulación y equilibrio de niveles hormonales hipofisiarios, los cuales a su vez coordinan otras funciones del organismo, tales como el crecimiento somático, la maduración gonadal, cambios de adaptación al estrés, lactancia, liberación de hormonas tiroideas, etcétera, ¿no? También es una hormona que, una de las cuales que es la prolactina, que ayuda a que la madre en el momento en el que tiene a su bebé o antes de tenerlo, se empiezan a hinchar los pechos para prepararse para la lactancia. Es una hormona que estimula esa producción. No crea la leche, pero sí estimula. Las hormonas tiroideas o la cantidad de agua excretada por el riñón. Las hormonas tiroideas son también aquellas que también regulan los ciclos hormonales. Los ciclos hormonales en la mujer. Por ejemplo, si se habla de la salud de la mujer dentro de su ciclo hormonal, podríamos encontrar la menopausia. ¿Sí? La menopausia o problemas de, de tiroides, como por ejemplo hipotiroidismo, hipertiroidismo, o también algunas de las famosas que se puso de moda en los 90, y no porque se haya puesto de moda significa que es correcto, sino que en los 90 se dio mucho el bigote en las mujeres. Eso es causa de un mal funcionamiento en una sustancia química, en una hormona que no se está produciendo del todo bien, aumentando más la testosterona y reduciendo un poco los estrógenos. Al aumentar la testosterona empieza a salir vello donde no debería salir. En este caso en el hombre, por la alta testosterona, le sale barba y bigote. Pero en la mujer, cuando es una mujer que tiene sus órganos y todos sus sistemas saludables, no sucede eso. Al contrario, son zonas lampiñas en las cuales no debería existir vello. Sí existe, pero es mínimo y no se alcanza a apreciar a simple vista, a menos que te acercas con una lupa y miras, sí tiene, pero son felpitas como los vellos de Honduras. No tiene mucha relevancia, ¿no? Pero esas son las causas por las cuales deficiencia de una hormona puede ocasionar ciertos problemas. Tanto problemas no tan serios, pero a la larga podría ser perjudicial o podría llegar a ser, podría llegar a comprometer al sistema inmune, porque es una de las cosas que debemos de cuidar, el sistema endocrino y las secreciones hormonales. Que por cierto, la que ayuda aquí, la vitamina que más ayuda aquí a la glándula pineal, o la glándula pituitaria o hipófisis, es la vitamina C. La vitamina C es la que nos ayuda a que también promueva la buena circulación de hormonas en cantidades correctas. Bueno, pues es una de tantas, ¿no? Pero para no entrar tanto en tema, aquí ya entramos en materia. Aquí son las hormonas de la hipófisis anterior. ¿Cuáles son las que secretan? Aquí tenemos en medio de la imagen un dibujito de la glándula. Como pueden ver, aquí tenemos una división de cómo se divide. La hormona número 1 que tenemos es la androcorticotrófica, también llamada corticotropina, que estimula la producción de cortisol y de otras hormonas por parte de las glándulas suprarrenales. Sí, esta glándula estimula también la síntesis de la proteína del crecimiento de los huesos, siempre y cuando pues, le des calcio. Si no, por más hormonas, pues así va a crecer, pero pues, no tanto, ¿no? Entonces, el darle alimentos ricos en calcio promueve también el crecimiento a la par con las hormonas que se van secretando durante todo su crecimiento y desarrollo. Ojo, la leche no contiene calcio, descalcifica. Ya después hablaremos de eso en otros videos. Hormonas folículo estimulantes, estimulan la producción de esperma en los testículos. Aquí, como podemos ver, no solamente estimula la producción de los gametos y la producción de hormonas sexuales, sino que también hace en la mujer ese estímulo, pero diferente.
en la mujer son el desarrollo de los ovarios, en el hombre de los testículos. Pero las hormonas que actúan ahí son la testosterona y los estrógenos. Sí, son muy diferentes. Se eleva uno y baja otro, y empieza a haber problemas, ¿no? Un desajuste hormonal, cuando no debería haberlo. Hormona de crecimiento. Regula el crecimiento y desarrollo físico y determina en gran medida la forma del cuerpo al estimular la formación de músculos y reducir el tejido nervioso. Sí, la hormona de crecimiento nos da, según la anatomía y fisiología, la biología que tengamos, ya sea hombre o mujer, nos va a dar esa cantidad de hormona de crecimiento para potencializar y desarrollar de manera correcta según la biología que tenemos. Si eres hombre, vas a desarrollar tono muscular, vello facial. En algunos hombres incrementa a veces el pH. El engrosamiento de la voz también es una de las consecuencias de la hormona del crecimiento en los hombres. En las mujeres es diferente. En las mujeres se vuelven más... la voz se vuelve aguda, no se termina de desarrollar la voz grave como la del hombre. Los pechos incrementan su volumen. El desarrollo de los órganos genitales se ve en gran medida un crecimiento de madurez para la futura fertilización o embarazo de esa persona, para que se puedan dar todas las le podríamos llamar como todo toda una serie de eventos que se van a realizar al momento de concebir un bebé. Entonces la mujer tiene que estar hormonalmente preparada. Si no lo está, empieza a haber problemas como déficit de un problema de falta de desarrollo genital. En este caso no se desarrollan los órganos femeninos y por lo tanto se le considera que tiene un útero infantil. Entonces ahí sí hay problemas y por lo general son personas que no pueden tener bebés, ¿no? Entonces, bueno, eso es un caso muy extremo, sí los hay, pero pues esos son los casos en los cuales la hormona de crecimiento no actuó de manera correcta por la carencia tanto de un nutriente o simplemente fue algo heredado, algo ya a nivel de cromosomático o de ADN, ya de fábrica. La prolactina estimula la producción de leche de las glándulas mamarias. Como tenemos acá arriba, estimula la producción de leche. Tenemos la prolactina, no hace leche, pero sí promueve la producción de leche. Entonces hay que tener ojo con eso. Hormona estimulante de la tiroides, TSH o tirotropina. Estimula la producción de hormonas por la glándula tiroidea. Aquí tenemos la glándula tiroides. Es como una mariposita que está abrazando a lo que es la tráquea, ¿no? Esta glándula secreta ciertas hormonas. No me quiero meter mucho en esto, ya que no es el tema, pero lo que es la hipófisis también interactúa con este órgano, con esta glándula, perdón, que es parte del sistema endocrino. Dentro de ella, detrás de esto, hay unas glándulas que se llaman glándulas paratiroideas. También tienen una función, pero hasta ahí. Estimula la secreción de tiroxina, ¿sí? Todo el tema del sistema endocrino es una red, una ramificación de conexiones entre todo lo que es sistema circulatorio, neuronal, nervioso, linfático, pero también obedeciendo a un número de órdenes, ya sea del cerebro. El máster es el que manda. Entonces, si el máster dice, ¿sabes qué? Necesito tantas unidades de tal hormona, entonces tiene que secretar esa sustancia química. Si algo no está bien dentro del cerebro para mandar la o del órgano
que capta, el cerebro manda la orden, y si no está bien la glándula, la glándula no va a hacer bien el trabajo, aunque la orden haya sido ejecutada por la glándula. Si está deficiente, no va a dar el resultado, aunque haya captado la orden del cerebro, ¿no? Entonces, ya son ya patologías muy diferentes, inclusive crónicos degenerativos o heredables. La hipófisis posterior, ya pasamos al segundo lado. En esta hipófisis, en este lado de la hipófisis, tenemos unas células neurosecretoras. Tenemos aquí arriba las células neurosecretoras que se conectan con el lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí, la vasopresina, también conocida como la hormona antidiurética, regula la cantidad de agua que los riñones eliminan, por lo que es importante mantener el equilibrio hídrico del organismo. Sí, esta glándula, con ayuda del lóbulo anterior, la sensación que tenemos de ir al baño también se genera, no tanto por esa hormona, pero sí es una señal neuronal que envía del cerebro hacia los riñones hacia la vejiga, perdón, de que ya está llena, hay que evacuar para hacer una homeostasis hídrica. Nada más que aquí no la mencionaban, pero yo la menciono, ¿no? La oxitocina provoca las contracciones del útero tanto durante el parto como inmediatamente después, a fin de prevenir el exceso de sangrado. Bueno, la oxitocina había comentado que la hormona de felicidad, pero aquí vimos que ayuda a las contracciones del útero durante el parto, ¿no? Entonces ahí fue un error mío. Mediante después de prevenir el exceso de sangrado, también el sangrado, la oxitocina también estimula las contracciones de los conductos galactóforos que conducen la leche hacia el pezón, la bajada de leche. Esto significa que durante la lactancia también la oxitocina ayuda, ¿no?, a darle ese alimento al bebé. En mujeres lactantes, la oxitocina desempeña algunos roles adicionales, tanto hombres como mujeres. Sí, hemos visto también que en hombres se da la secreción de leche. Es muy raro, pero sí se ha visto en algunos casos. Entonces, es una alternativa como partera o partero. Bueno, es broma, ¿no? Pero sí se han dado casos de eso. Entonces, conclusiones de esta charla, ¿no? Las conclusiones son de que la glándula pituitaria y la hipófisis juegan un papel muy importante. Tienen roles diferentes, pero tienen un juego muy importante. Son las glándulas maestras que se encargan de decirle, inclusive a los otros órganos como el páncreas, las suprarrenales, qué tanta cantidad de adrenalina se debe disparar por el torrente sanguíneo en caso de vernos en peligro, qué tanto cortisol se debe de liberar por la cuestión del estrés, qué tanta hormona de crecimiento debe de tener una persona de 11, 12 años para la correcta formación de sus órganos genitales, como de todas las glándulas, como lo que son los pechos, el engrosamiento de la voz. Curiosamente, donde está la voz también está la tiroides, y la tiroides también controla la mayor parte de todos los ciclos hormonales, tanto del hombre como de la mujer. Entonces es una glándula, como está arriba del cerebro, son glándulas maestras porque están íntimamente conectadas a la parte del cerebro que manda la orden directamente desde el cerebro, y las captan de inmediato para que manden la señal en caso de peligro, en caso de que necesite desarrollarse, necesite enfrentar ciertas cosas, tanto felicidad, miedo, agonía, etcétera, ¿no? Son las hormonas las que nos hacen sentir todas esas sensaciones que llamamos emociones. Por mi parte, esto es todo. Espero que haya sido educativo, ilustrativo, divertido, y pues los espero para la próxima. Gracias.